Teníamos un pasaje esta mañana en Marcos, capítulo 13, donde el Señor establecía algunos principios que tuvimos el privilegio de considerar. Recuerden que la palabra del Señor Jesucristo tiene una sola intención, una sola dirección, y es la salvación de nuestras almas. Necesitamos entender, en primera instancia, que somos seres creados, que en principio Dios tenía un propósito para esta creación, pero que lamentablemente en la actitud moral del hombre nos quedamos sin propósito en la tierra. De tal manera que fuimos echados del paraíso y tuvimos que sufrir la tierra, ya que de la tierra provenía todo lo que necesitamos sale de la tierra. Pero la tierra tiene un problema. Afuera del paraíso, la provisión ya no sería de Dios, la provisión sería nuestra responsabilidad. Lo que quiere decir que esta creación tiene recursos limitados, tiene inmensos recursos, pero son limitados. Hay lo que hay y no va a aparecer más. Tenemos el agua que tenemos y no va a venir más agua. Tenemos el aire que tenemos y no va a producirse más aire. Tenemos los minerales que tenemos y no van a aparecer nuevos minerales. Por lo tanto, si hemos leído atentamente el libro de Apocalipsis, vamos a sufrir una crisis, una profunda crisis de abastecimiento. La gente dice, nunca va a pasar. Dios quiere que no nos toque pasar. Nadie quiere vivir una crisis donde las cosas falten. Pero se nos asegura que el trabajo de un hombre va a ser por un puñado de cebada, por un puñado de trigo, que el agua será por medida. Lo que quiere decir que necesito reconocer desesperadamente, y lo digo lo más preocupado que pueda, necesito reconocer que soy un ser creado, que Dios tenía un propósito ya para nosotros, y que ese propósito lo quebramos. Por eso se nos hace tan difícil la vida en la tierra, porque vamos haciendo cosas y parece que lo que vamos haciendo carece de propósito como para fundamentar nuestra vida. Por lo tanto, sin importar el grado que alcancemos, llega un momento que nuestra existencia no puede sostenerlo. No importa qué alto llegues, nuestra vida en la tierra tiene tope. O sea, al hombre en pecado le cuesta entender esa parte porque se deprime. Sin embargo, para el hombre que ha alcanzado conciencia de Dios, esto lo mantiene alerta. Y quizás en el mal entendimiento que Satanás intenta de la palabra, nosotros podamos comprender que el deseo del Señor Jesucristo es que podamos alcanzar propósito. Pero esto no será posible hasta después del juicio. Entre tanto necesitamos encontrar destino, saber hacia dónde vamos. Es más importante de saber por qué estamos. Y no es un debate filosófico, como algunos quieren decir. No estamos debatiendo filosóficamente qué es más importante, propósito que destino. No, no es un debate filosófico, es un problema espiritual. Nuestra vida en la tierra carece de propósito. Todo lo que hacemos es para sobrevivir. Tu trabajo, tu profesión, tus títulos, todo lo que alcances es solamente para sostener tu vida. Apenas alcanza para eso.
Bueno, es medio complicado entenderlo, pero sí tenemos la capacidad que Dios nos ha dado. Y descansar un poco, no ser parte de la ansiedad que provoca la materia. Predicamos esto y queremos que sea efectivo en nuestra vida de todos los días. O nos convertimos, como dice el apóstol Pablo, en personas del fin que hablan de la fe pero niegan la eficacia. Intentamos establecer eso esta mañana. En el relato de Marcos 13 aparecen dos elementos del cual quiero comentar esta tarde. Versículo 14 en adelante. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, pero vosotros mirad. Otra vez lo que decíamos esta mañana, versículo 9. Pero vosotros mirad, os lo he dicho antes. Dos ideas solamente me gustaría considerar de este relato de Marcos 13. La primera, hay una gran señal en Israel. Ocurre en Israel. Se llama la abominación desoladora. Y el apóstol Juan pone de su propia cosecha, el que lee entienda. Porque es una referencia directa a Daniel capítulo 9. ¿Está bien? No es un invento de Jesús. Es algo que el Espíritu Santo ya reveló a los profetas. Este es un evento ya revelado desde Daniel capítulo 9, antes de que el pueblo regresara del cautiverio. 580 años antes del Señor Jesucristo, esta palabra ya había sido dada. ¿Qué significa? ¿Por qué se habla de una abominación desoladora? Bueno, de hecho, todo el pueblo de Israel miraba hacia el monte del templo. En el monte del templo Dios había establecido el lugar del sacrificio. Los que quisieran perdón irían a ese monte con su sacrificio y el sacerdote sacrificaría para salvación y perdón de sus pecados. Bueno, ese templo para nosotros no está. Tenemos un problema histórico complicado. El templo no está. Supuestamente el pueblo de Israel regresó a su tierra en 1948, pero el templo sigue sin estar. Por lo tanto, todo el mundo está esperando que ese templo aparezca. Cuando ese templo aparezca, 2000 años después del sacrificio perfecto,
Todo lo que se haga en ese templo va a ser abominable. Todo lo que se haga en ese templo va a ser abominable. Porque el sacrificio perfecto ya fue efectuado. Por eso dice Juan, Marcos, el que lee, entienda. El que lee, entienda. ¿Cuál es el problema con el entendimiento? Bueno, si tuvimos consciente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 que leímos esta mañana, el entendimiento es el único camino, el entendimiento es el único camino a la conciencia. El mundo debería ser consciente que el sacrificio de Cristo ya fue efectuado. ¿Qué son las connotaciones de esto? Bueno, las connotaciones de esto son bastante obvias. Que ya no se necesita ningún sacrificio animal. Que el sacerdocio levítico terminó. Que no estamos bajo el señorío del sacerdocio de Leví. Nuestro sacerdocio viene de otra tribu donde no se había previsto el sacrificio, sino el cordero del sacrificio. Judá no maneja el sacrificio. Jesucristo es el cordero del sacrificio. No es como en el tiempo de los levitas que utilizaban otros seres aparte de sí mismos, como estos seres animales, ovejas, cabras, machos cabríos. Bueno, se acabó. El descendiente de Judá se ofreció a sí mismo. Él era el cordero. Bueno, ¿qué pasa si nos toca ver el templo? Bueno, si nos toca ver el templo estamos en problemas. Si nos toca ver el templo, la única alternativa que nos da el Señor Jesucristo es huir. Donde estés, corre hacia los montes. Pero no corre un evento programado. Salí porque lo que viene es horrible. La abominación asola el planeta. No Jerusalén, el mundo. Es devastador lo que el anticristo va a hacer a través del templo. Es desolador. Por eso se le llama la abominación desoladora. Porque lo que viene a partir de eso es la destrucción moral del hombre sobre la tierra. La destrucción. No, es muerte. No, es más que simplemente muerte. Es mucho más que simplemente un problema donde necesitamos reparar y lo enfrentamos y salimos adelante. No, ni lo enfrentamos ni salimos adelante. Lo que viene es desolador, es destrucción completa. Cuando el hombre que queda en la tierra acepte esa locura que va a pasar en Israel, porque es una verdadera locura. Si leen Daniel se van a dar cuenta que ese hombre quiere convertirse en Dios. Y la humanidad va a recibirlo como Dios, aunque nos duela. Por lo tanto, si vamos y leemos y entendemos, lo que nos va a pasar va a ser destrucción espiritual. Por eso se nos pide que vayamos y leamos y entendamos. ¿Por qué necesito arreglar esto? Bueno, en principio, o lo que intenta el Señor Jesucristo, es si nosotros estamos seguros de quién es nuestro sacrificio para salvación.
Y yo te pregunto esta noche, ¿quién es tu sacrificio para salvación? No me puedo presentar delante del Padre sin sacrificio. No somos suficientemente buenos para llegar delante de Dios y decirle, Padre, perdóname. No tengo méritos. No hay ninguno de nosotros que tenga esos méritos. La Escritura establece con mucho vigor el problema es que si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Primera de Juan. Si alguien dice que no cometió pecado, es un mentiroso, así nomás. Por lo tanto, no hay ningún ser humano que tenga el mérito para presentarse delante de Dios y requerir el perdón de Dios. Nadie tiene ese mérito. Necesitamos llevar sacrificio para presentarnos delante de Dios. Bueno y malo. Lo malo es que los animales no sirven más. Y Dios no acepta más animales. Es abominable llevar animales en estos momentos. Porque Él ofreció a su propio Hijo como el sacrificio perfecto. Los animales solamente sufrían, pero no daban ejemplo. El Señor Jesucristo sufrió la cruz y fue ejemplo de vida. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5. ¿Por qué el mundo no puede aceptar eso? Bueno, en su locura todavía sigue pensando que el Dios que gobierna el universo se pone contento con las ofrendas, como cualquier Dios pagano, como la invención satánica de un Dios pagano, que se pone feliz cuando el hombre viene a él con determinadas ofrendas o determinados sacrificios, como Moloch, que recibía niños para ser quemados en sus manos. Bueno, eso el Padre Creador lo considera abominable. Hay personas que todavía creen que tienen mérito para vivir como quieran y recibir el perdón de Dios. Bueno, no estamos acá para convencer a nadie y no creo que nadie tenga el poder de convencer personas. Por lo tanto, las señales que el Señor Jesucristo nos ofrece serían suficientemente buenas. Versículo 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Va a aparecer en la tierra uno que haga señales y confunda a todo el mundo? Va a aparecer, me parece raro para nosotros, ya apareció. Nosotros hemos entrado en un nivel de tribulación como el mundo no tuvo nunca antes. Estamos presionando para que las personas se sientan orgullosas de su perversidad. Hermanos, nos está pasando en nuestras ciudades, frente a nuestros ojos. Personas se quieren sentir orgullosas de su perversidad y envuelven a sus niños en esa basura. Y cada vez son más personas que dicen, bueno, yo no practico ese tipo de vida, pero está bien si otros quieren hacerlo aparte de mí, ese es su derecho.
No es su derecho la perversión. Nadie tiene derecho a pervertir lo que Dios ha hecho de determinada manera. No tienen el derecho. No deben ser respetados. La perversidad no tiene espacio, hermanos. La perversidad no tiene espacio ante la verdad de Dios. O sea, nos cuesta entender eso. Aún Satanás ha confundido a los escogidos. Porque hay creyentes en estos momentos que se sienten pobres aceptando la perversidad. No, están en pecado, pobrecitos, en esa condición, deben ser recibidos y esperar que el Señor haga una obra en sus corazones. Es abominable la perversidad. Lo voy a decir hasta el día que me muera. Cuando me muera no lo digo más. Verso 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Jamás hemos estado expuestos a tanta confusión. Las personas que nos rodean están confundidas. Han perdido sus valores esenciales. No pueden enfrentar el mal que los está pasando por arriba. En estos momentos la perversidad de los hombres es considerado un derecho humano. ¿Cómo puede ser? Si están desactivando su naturaleza, ¿cómo una persona que desactiva algo natural lo hace por derecho humano? Enloquecimos. Es una locura colectiva. Cualquier persona que se oponga a esto va a ser arrollado como por un tren. ¿Vieron lo que queda después que un tren arrolla algo? Bueno, así son las personas que van a enfrentar la confusión que viene, la tribulación que viene sobre nosotros. La abominación es desoladora. Es muerte, es destrucción. Como hemos dicho antes, la tribulación es un estado donde Satanás logra confundir. Porque quizás nosotros estamos esperando una destrucción física del planeta. Y como muchas personas estamos esperando caos social. Pero la Biblia no habla de caos social. La Biblia habla de tribulación, de almas desesperadas, de seres humanos que han perdido sus valores, de cientos de miles de personas que no pueden saber ni siquiera qué es lo que creen. Nosotros estamos en un mes fatal en Estados Unidos. Hay unas leyes, no sé si las han leído, totalmente destructivas. Estamos esperando que los padres pierdan el control de sus familias. Y finalmente va a pasar. Porque están empujando, pero no es la gente, es Satanás. Sin embargo, del otro lado de esa batalla tenemos personas que, ausentes de toda conciencia de Dios, no entienden cómo la destrucción va a deshacer todo lo que tenemos.
Y ya está pasando. Ya nos está pasando. Las personas no saben cuál es su convicción respecto a su estado moral. Les da lo mismo. Les da lo mismo. Algunos están esperando, obviamente, la construcción del templo y que el anticristo, como manifiesta Daniel 9, entre el inicuo y toma el lugar de Dios y se sienta como Dios y comienza a cambiar la ley y los tiempos. Y están esperando hasta ese momento. Pero hermanos, nosotros ya estamos en tribulación. Ya arrancó esto. Ya empezó. Las instituciones están totalmente confundidas. Totalmente confundidas. ¿Qué queda de la enseñanza de Cristo en nuestras instituciones? No queda casi nada. Por no decir que ya no queda nada. Oh, esta es una crítica muy fuerte a las instituciones cristianas. No, no es una crítica. No estoy criticando. Estoy diciendo lo que está pasando. Todo lo que es abominable, y por eso duele la palabra, todo lo que es abominable no podrá ser redimido. Lo hemos dicho y espero repetirlo hasta el cansancio. Si algo Dios lo declara anatema, abominable, no se puede redimir, no importa el esfuerzo que hagamos, no se puede. Dios no redime lo abominable. Quizás podamos entender los planes de Satanás. Satanás no te quiere en pecado, Satanás te quiere en estado de abominación. No le importa si estás en pecado. Porque todos los que rompen la ley de Dios en determinado momento podrían acceder a la gracia. Pero si el comportamiento y la aprobación se dirige a lo que es abominable, las posibilidades de ser redimidos están terminadas. ¿Qué hace Dios ante la desolación? Ante la abominación. Bueno, fíjense en los consejos de Jesús. Verso 15. Ahora está hablando Jesús. No está interpretando Marcos, ni Juan, ni ninguna persona. Está hablando el Señor Jesucristo y Él dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para buscar algo de su casa. Sé que el Señor Jesucristo está hablando de manera exagerada, obviamente. El que esté en la azotea no descienda a la casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿De qué está hablando Jesús? De que son personas que entienden la urgencia y que si no escapan serán atrapados. Hablamos en estos momentos, en esta mañana, de los puntos de quiebre que Satanás dice que yo tengo. Nos duele terriblemente la traición, nos duele terriblemente la soledad. Y el Señor Jesucristo habla de abandonar todo y salir corriendo. Piensen un segundo. Es lo que yo entiendo o lo que el Señor Jesucristo dice. No poder las dos a la vez.
Si nos toca mirar ese momento, que es la última chance que Dios nos da, obviamente. Si nos toca vivir el momento de la reconstrucción del templo, salir corriendo es lo menos que podemos hacer. Así nomás, correr hacia los montes. ¿A dónde? A los montes. Donde Satanás no salga a buscarte. Ay, de las que están encintas, las que críen. Sería bueno no huir en día de reposo, ni en invierno. La segunda cosa, verso 19. Según el Señor está hablando de una petición de Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que le preguntan en el verso 4, Marcos 13:4, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Por lo tanto, lo que tenemos en el verso 19 es una respuesta directa de Jesús, no una interpretación de Marcos, una respuesta directa del Señor Jesús. En esta respuesta directa del Señor Jesús, Él dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, hasta este tiempo, ni la habrá. Si quieren la referencia, Daniel 12, Apocalipsis 17, 7 y 17. Algunas personas piensan que todos estos elementos son para producir un poco de miedo, para alentar las decisiones. ¿Pensás que el Señor Jesucristo quiere que tengas miedo? Porque el miedo paraliza. El Señor Jesucristo está aconsejando a estos cuatro que quieren escuchar, a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. No está en una tarima y hay 4.000 personas escuchando. Hay 4 personas escuchando. ¿Pensás que la intención de Jesús es darnos miedo? ¿Que el hombre hace decisiones por miedo? No, realmente, emocionalmente lo que hace el miedo es paralizarnos, provocar ansiedad, ataques de pánico. Eso es lo que da el miedo. Y el Señor Jesucristo está hablando todo lo contrario de paralizarnos. El Señor Jesucristo está hablando de tomar acción. Por lo tanto, su deseo no es darte miedo. Aunque te digo que deberíamos tenerlo, ¿eh? No estaría mal tener un poco de miedo. No estaría mal tener un poco de temor de estas cosas. La gente vive como que Dios no existe. Los creyentes han edificado un Dios falso que les perdona cualquier cosa que hagan. ¿Qué hiciste? ¿Tuviste que mentir? No, no te preocupes, Dios perdona. ¿Qué pasó? ¿Robaste algo? No, pero no nos vamos a poner problemáticos porque robaste algo. Son millones de personas en la fe que roban sus primicias a Dios. Robar no es big deal en nuestra sociedad. No es una gran cosa robar. Todo el mundo roba un poco. Los seguidores de Cristo no. Los seguidores de Cristo no roban. Los que tienen temor por sus almas no roban, no mienten.
no adulteran, no asesinan. No ando codiciando cosas que no necesitan. Los creyentes no. Los seguidores de Cristo no. Si amamos a Jesús tenemos que guardar los mandamientos. ¿Por qué el Señor Jesucristo está diciendo esto que parece tan trágico? Que aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el tiempo de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Quizás necesitamos ver cómo actúa Satanás en su astucia. El Señor Jesucristo dice que Satanás es más astuto a veces que los hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante descubrir la astucia de una persona? Porque si no seremos perjudicados. Tengo que descubrir la astucia de las personas que me rodean. Necesitas descubrir cómo actúan astutamente las personas que están a tu alrededor. Tenés que hacerlo. No podemos vivir como sonámbulos. Mirad por vosotros mismos. Esa es la orden de Jesús. Dios está esperando que yo sea astuto, que me dé cuenta de lo que está pasando y para dónde van las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? ¿Qué quiere hacer conmigo? ¿Qué quiere hacer con mi familia? ¿Qué quiere hacer con mis hijos? Entiendo que los creyentes quieren jugar a ser buenos, pero ¿querés ser bueno con una persona que está a punto de destruir tu familia? ¿Querés ser bueno con una persona que está a punto de destruir tus hijos? Con un sistema que desde los 8 años le enseña a tener relaciones con personas del mismo sexo. Eso va a pasar en la escuela en América a partir de agosto. Va a ser temerario tener 8 años en la escuela pública en Estados Unidos a partir de agosto. Va a ser temerario. Los maestros están entrenados para que le enseñen a sus hijos que no necesariamente el sexo que tienen es el que deben representar o el que deben sentir. Y los maestros están entrenados para alentar esa basura. ¿Te imaginas lo que pasa en la mente de un niño de 8 o 10 años que un maestro le diga que quizás no es una nena, quizás es un varón? Y que le diga al varoncito, no, mirá, capaz que no sos un varoncito, capaz que sos una nena. Y el maldito que tenemos del presidente dice que es un horror no dejar que un muchachito o una muchachita de 13 años no tenga la autoridad para decirle a un médico que le ponga hormonas. Él está diciendo que es inmoral. Que un muchachito a los 13 años ya debe poder decidir hormonar su cuerpo si cree que no tiene la identidad que quiere. Yo siempre pensé, hermanos, tengo 40 años predicando la palabra. Yo pensaba que la tribulación iba a ser perseguir a los creyentes a martillazos y traer la policía y llevarlos presos y golpearlos y sacarle las uñas. No sé, yo pensaba eso. Tribulación, estoy creyendo en Cristo, van a venir y me van a destruir físicamente.
Satanás no tiene nada que hacer con mi físico. Satanás quiere destruir mi alma, no mi cuerpo. No le importa mi cuerpo. ¿Qué viene atrás de todo esto? Tribulación. Verso 19, ¿lo pueden ver? Porque aquellos días serán de tribulación. ¿Qué tipo de tribulación? Porque el hombre siempre ha estado confundido. Y por razones de su propio pecado no ha atendido verdaderamente el valor de Dios. ¿A qué se refiere con esta tribulación? Bueno, Satanás, vuelvo y repito, no puede hacer nada con mi cuerpo. Él intenta destruir mi espíritu. Satanás es un ser espiritual. Ya lo intentó y no tuvo éxito. En el primer y segundo siglo los creyentes eran perseguidos, tirados a los leones, cortados en pedazos, los prendía fuego. El emperador llamado Decio se dio cuenta que la carne de los seres humanos es increíble para mantener una llama ardiendo porque tenemos una cantidad de sebo en el cuerpo que al prenderse fuego se mantiene caliente y da luz. Así que iluminaba el Coliseo con antorchas de cristianos. Les prendía fuego a los cristianos y los usaba como iluminación. Entonces tenía juegos nocturnos. Ya probó eso Satanás y no pasó nada. No tuvo el éxito que él creía que podía tener. Satanás no tuvo un triunfo sobre lo físico. Jesús dice, viene por otra cosa. Viene por tu espíritu. Viene por tu conciencia. Viene por tu entendimiento. ¿Saben cuántas personas en estos momentos están diciendo, bueno, yo no quiero ese tipo de vida, pero no me importa si las personas quieren vivirlo? ¿Cómo que no nos importa la abominación? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Enloquecimos junto con el mundo? ¿Enloquecimos junto con el mundo? ¿No tenemos una posición clara de esto? Obviamente que esta conducta inmoral, anticonciencia, se extendió como un cáncer que multiplica sus temores a no ser aceptados en todas las personas. ¿Vieron cómo ocurren determinados cánceres que los tumores se multiplican y se replican por todo el cuerpo hasta que finalmente matan el cuerpo? Ese es el intento de Satanás, que se repliquen, que se repliquen y que haya más personas contaminadas, diciendo, bueno, yo no vivo ese tipo de vida, pero si quieren las personas vivirlo, está bien. ¿Cómo que está bien? No, a mí no me importa lo que la gente haga, yo vivo mi vida y que los demás hagan con su vida como quieran. Hermanos, esa no es una respuesta, se los digo, esa no es una respuesta, ni es la respuesta que Dios está esperando de nosotros. Supuestamente nosotros tenemos que sobrevivir la tribulación. ¿Qué significa? Que no podemos ser arrastrados por la confusión. Se salvan los que sobrevivan
la tribulación. Y les aviso, según el Señor Jesucristo, nosotros ya estamos ahí. No, pero no estamos sufriendo, nadie está siendo perseguido. Yo vine a la iglesia esta tarde, me subí en mi auto, caminé todo el camino hasta la casa, parqué aquí enfrente de la iglesia, me metí a la iglesia, no hay nadie en la puerta, nadie me va a impedir predicar esta tarde. Si no me pasa nada, voy a llegar a mi casa. ¿Cuál tribulación? No estamos en tribulación. ¿Entiende a dónde somos llevados? ¿A dónde hemos sido arrastrados? Satanás intenta trastornar mis valores, golpear mi entendimiento, quebrantar mi entendimiento, cortar el flujo de energía que hay entre mi entendimiento y mi conciencia. Un ser carente de valores esenciales. Satanás quiere que seas un hombre, una mujer sin valores esenciales. En esta falta de valores esenciales, la religión va a tener un papel muy importante. En esta falta de valores esenciales, la religión va a tener un factor muy determinante. Y es hablar de la presencia de Cristo. Es extraño, hermanos, pero eso es parte de la tribulación. Los creyentes tienen miedo a decir, no, Cristo no está. No, sí, Cristo está. Su espíritu está con nosotros. No, su espíritu no está con nosotros. ¿Que hay una acción directa del Espíritu Santo sobre los creyentes? Vamos a discutirlo si Dios nos da vida, lo más profundamente que podamos. Lo que yo tengo de Cristo esta tarde es solamente su gloria. Tengo sus deseos por escrito. Y hay personas que van a decidir cumplir esos deseos solo por amor a su persona. Pero fíjense en cómo actúa la religión. Así que si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Esto es Cristo hablando. Qué raro, ¿no? Siempre me impresiona cuando llego a esta parte del Evangelio donde Cristo dice, no le creas a alguien que te dice que vino en nombre de Cristo. Como una locura. Y algunos creyentes en total confusión tienen miedo de decir, ¿será Cristo o no será Cristo? ¿Es el Señor o no es el Señor? No, pero si se habla del nombre del Señor, debe ser cierto. Jesús dice, verso 21, no le creáis. Es parte de la tribulación. No tiren hacia abajo los planes de Satanás. Su deseo es destruirnos. No crean que no tiene espacio
en el mundo que nos ha tocado vivir. No solamente tiene espacio de los que viven de manera abominable, sino que tiene espacio entre las personas que creen que siguen a Cristo. Parece como que estamos arrinconados. Pero no, no estamos arrinconados. Tenemos la verdad de Cristo y el que conoce la verdad se vuelve un hombre libre. Mirad, ya te lo dije antes. Si alguien promociona la presencia de Cristo, es parte de la tribulación, lo lamento. Parece extraño, hermano, pero es lo que dice la Escritura. Si alguien promociona la presencia de Cristo, es falso. No promocionamos la presencia de Cristo. Promocionamos sus mandamientos. El Evangelio es el cumplimiento de los mandamientos de Cristo, de los mandamientos del Padre. Solo los que enfrenten la tribulación podrán salvar sus almas. Solo los que enfrenten la tribulación podrán salvar sus almas. De esto se trata lo que estamos haciendo. Mientras tenemos tiempo, crecemos en el conocimiento. Sí, yo creo en el crecimiento. Como dice el Señor Jesucristo, invertir en las cosas espirituales. Creo que mientras estemos acá en la tierra, deberíamos concentrar nuestra mirada en nuestra necesidad de salvación. Yo creo en eso. Pero ¿saben qué? Lo más importante es salir de este mundo con nuestro corazón limpio por el sacrificio de Jesús. Lo demás importa muy poco. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto ganás? ¿A dónde querés ir? ¿Qué querés tener? El cielo y la tierra pasarán. Nuestra estancia sobre la tierra está limitada. ¿Realmente soy un seguidor de Cristo? Porque si en esta tarde somos seguidores de Cristo, lo único que importa es creer su palabra. La tribulación en la cual estamos en estos momentos jamás la hubo. ¿Y saben qué? Jamás la habrá. Nunca el hombre estuvo tan confundido en sus valores espirituales y morales. Nunca. Nunca el hombre pensó que las perversidades del pecado se volverían aceptables. Pero ya lo son. Todas las perversiones abominables están siendo aceptables y buscando un espacio social. Damos vergüenza como especie, hermanos, damos vergüenza como especie. Dios quiera, decidamos por la salvación de nuestras almas, por sobre todas las cosas. Poné todas tus fuerzas en salvar tu alma. Lo demás, poco importa. Oramos. Padre, te rogamos nuevamente en este tu día, que nos permita, Señor, no solamente entender, sino apropiarnos de tu palabra, hacerlo algo eficaz sobre las decisiones que tomamos todos los días.
No hablamos solamente de la fe, queremos que la fe sea eficaz, que cambie nuestras decisiones, que cambie nuestras posiciones, que podamos juntos, Señor, con todas nuestras fuerzas, salvar nuestras almas. Padre, bendice a cada persona aquí en esta hora que hemos apartado para considerar tu palabra. Que cada uno, Señor, de nosotros tenga el valor de resistir la tribulación en la cual Satanás nos ha puesto. Bendice, Padre, cada uno de mis hermanos. Que el poder que obra, Señor, en tu Espíritu Santo mantenga tu palabra sobre nuestros corazones. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una semana por delante a enfrentar la tribulación, a salvar nuestras almas. Dios les bendiga.